Bueno, pues muy buenos días y vamos a empezar con lo que es el repaso de varios artículos de la Constitución. A ver hasta dónde llegamos. Entiendo que eres un opositor, que ya tienes una idea de la Constitución, que ya lo has leído un par de veces, pero necesitarías un análisis más profundo, un repaso más profundo. Y como buen opositor, supongo que haciendo un símil con el fútbol dices, yo si quiero aprobar el día del examen, tengo que hacer muchos exámenes tipo test, porque un examen tipo test es lo que me van a preguntar el día del examen. Y si esto fuese el mundo del fútbol, dirías, bueno, yo quiero ganar el partido y ser muy buen jugador de fútbol, y entonces tengo que jugar al fútbol todo el rato. Bueno, pues llegará un entrenador y te dirá, pues no. Resulta que durante 3, 4, todos los días de la semana llegas al entrenamiento y lo primero que haces es dar unas vueltas al campo para calentar, luego te pongo a hacer flexiones y abdominales, luego te hago correr sin la pelota, luego si eres portero te hago entrenar con una pelota de tenis, es decir, un montón de ejercicios que el día del partido exactamente no te van a exigir y que en cambio si los has hecho en el entrenamiento y eres bueno haciéndolos, eso te va a dar una ventaja competitiva esencial el día del partido. Bueno, pues en el mundo de los opositores pasa lo mismo. Tienes que hacer ciertos ejercicios y ciertas cosas que no son exactamente las que tienes que hacer el día del examen, pero que si las has hecho te van a dar una ventaja competitiva obvia y abismal de cara a poder tener el mínimo número de fallos en ese test, número mínimo de preguntas en blanco. Y lo vas a ir viendo, es decir, si te voy a pedir que hagas determinadas cuestiones a lo largo de estos vídeos, es porque te van a dar unas capacitaciones que de otra manera sería imposible. Y bueno, pues la forma de enseñar es muy elástica y abierta a que cualquiera pueda proponer cualquier otra. Pero está claro que el preparador tiene que tener un criterio y tiene que hacer las cosas porque sabe a dónde va y por qué lo hace y qué tipo de resultado espera de ese esfuerzo. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar por la Constitución y por el artículo 1, ya sin más prolegómeno. Y que sepas que, como puedes ver en la pantalla, yo a cada artículo de la Constitución le pongo un título para asociar mucho mejor el número de artículo al contenido, a pesar de que la Constitución no tiene títulos expresos. Así que teniéndolo en cuenta, empezamos a avanzar y leemos el artículo 1, que yo he titulado Estado Social y Democrático de Derecho, Soberanía Nacional, Monarquía Parlamentaria. España se constituye, dice el apartado 1, en un Estado social y democrático de derecho. En otro vídeo te voy a explicar qué significa Estado de Derecho, qué significa Estado social, qué significa Estado democrático. Y hasta nos pararemos en que dice España y no dice Estado español, no dice la nación española. Aquí a vosotros os van a exigir la literalidad y no valen sinónimos. De hecho, los sinónimos se usarán para confundiros. Así que habrá que estar alerta y habrá que estar ojo visor para no caer en las trampas. Porque muchas veces en los test donde se caen es justo en las trampas. No es un problema de conocimiento casi del artículo, sino del detalle mínimo por esa fidelidad al literal. Bueno, pues apartado 1. España se constituye un Estado social y democrático de derecho que propone como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Bueno, para empezar, fijaos cómo dispongo el artículo de tal manera que se hace mucho más digerible su contenido que si estuviese todo en un párrafo y sin ningún tipo de separación. El apartado 2 dice la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. También en otro vídeo veremos qué significa soberanía nacional, diferencia con soberanía popular, ojo que dice pueblo español y de qué poderes está hablando. Pero este repaso es del literal. Apartado 3. La forma política del Estado español. Fijaos cuántas trampas. Dice forma política, no dice forma de gobierno, no dice
bueno, pues forma de Estado, y dice Estado español, no dice España, no dice nación española. Bueno, pues eso hay que memorizarlo profundamente. Dice que es la monarquía parlamentaria. En otro vídeo también veremos qué es la monarquía parlamentaria, diferencia con la monarquía constitucional, con el sistema presidencialista, etc. Pero nosotros ahora estamos a ir a por el literal. Bueno, pues lo primero que tú tienes que hacer, exigirte, cuando te hagan una pregunta, no es, como en un test, reconocer la respuesta verdadera entre otras tres falsas o no tan verdaderas que intentan despistarte. Tienes que exigirte para ir tranquilo en examen, el que cuando te hagan una pregunta tú sepas de memoria la respuesta, sin necesidad de verla en el propio enunciado de la pregunta. Y cuando yo te pregunto, y yo te voy a hacer preguntas también que no te van a caer el día del examen, pero que si no sabes contestarla significa que no tienes muy bien organizada la cabeza y los datos y no tienes una seguridad completa sobre lo que estás estudiando. Yo de cada artículo te pregunto cuántos apartados tiene el artículo correspondiente. Y tú tienes que saberlo, porque si no, ¿cómo sabes la información que habla del derecho al honor, el derecho a intimidad? ¿Cómo organizas tu cerebro? Pues aquí tenemos unos artículos que tienen unos apartados, cada apartado, imagínalo como una casilla dentro de la cual tú vas poniendo información. Y tienes que ir asociando cada artículo y cada apartado con unos contenidos. Y si tú en el examen te vas a examinar de 1500, 2000 o 2500 artículos, sumando toda la legislación que te entra en el examen, pues date cuenta que vas a tener que tener un conocimiento de esos artículos, pues como conoces a tus padres, a tus amigos y hasta 1000 personas que pudieras conocer, pues tú identificarlas a todas y saber de cada una quién es, dónde vive, qué se dedica y cómo es. Y qué sensaciones te produce cuando estás con esa persona. Bueno, pues esto es una oposición, te van a dar un trabajo si al final dominas unos contenidos y por supuesto que vas a tener que tener un conocimiento profundo de esos artículos que tienes, de los que te van a preguntar. Entonces, ¿cuántos apartados tiene el artículo 1? Tienes que responder instantáneamente, yo te dejo 2 segundos y la respuesta tendría que ser 3. Segunda pregunta. Según el artículo 1.1 de la Constitución, ¿quién se constituye en un Estado social y democrático de derecho? Y ahí es donde tienes que decirlo de forma inmediata. Y no vale el Estado español y no vale la nación española. Lo que tienes que decir es España. Y para que lo veas en el artículo, repasamos: España se constituye un Estado social y democrático de derecho. Tercera pregunta. Según el artículo 1.1, ¿en qué se constituye España? Y me dirás, me lo acabas de preguntar en la pregunta anterior. Malo será que no me acuerde que es un Estado social y democrático de derecho. Vale, pues dímelo. Si me lo dices, todos contentos. Y si no me lo dices, pues te lo pongo. En un Estado social y democrático de derecho. Y lo recordamos en el artículo porque no está de más. España se constituye un Estado social y democrático de derecho. Pregunta 4. Según el artículo 1.1 de la Constitución, ¿España se constituye, se fundamenta, se basa o es un Estado social y democrático de derecho? Fijaos que lo acabamos de ver en la pregunta anterior. También podéis decir, Ricardo, acabamos de ver que se constituye. No se fundamenta, ni se basa, ni es. Fijaos que todas estas preguntas no son para saber si lo sabes, es decir, para probarte, para ver si tú lo has aprendido o no. Tienen que también, pero sobre todo es para que aprendas, para que machacando estos detalles no termines con la duda de si se constituye, se fundamenta o se basa. Entonces ya sabemos que España se constituye y aquí lo vemos en la respuesta y ahí lo vemos en el artículo, o deberíamos verlo. España se constituye un Estado social y democrático de derecho. Quinta pregunta. ¿Que propugna qué? Claro, si no te sabes el artículo, si alguien te pregunta ya en una lista de preguntas, ¿que propugna qué? Dirá, hostia, es que no me acuerdo de nada. Bueno, pues tienes que saberte de memoria qué es la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Fijaos que nos hemos saltado que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, porque se lo preguntamos justo ahora.
Y repasamos. España se constituye un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ¿Cómo qué los propugna? Bueno, propugnar es defender. Entonces, ¿cómo qué propugna esos principios? Pues como valores superiores de su ordenamiento jurídico. Siguiente pregunta. 7. Según el artículo 1.2 de la Constitución, ¿qué es lo que reside en cierta entidad o colectivo? Acordaos que dejamos el 1.1 de la Constitución y nos metemos el 1.2. ¿Qué es lo que reside en cierta entidad o colectivo? Ninguna pregunta, seguramente te lo van a hacer así el día del examen. ¿Qué es lo que reside en cierta entidad o colectivo? Pero tú te lo tienes que saber, porque esto es un entrenamiento. Y tienes que saber que lo que reside es la soberanía nacional. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. ¿En quién reside? Lo acabamos de ver. ¿Dice España? No. ¿Qué dice? En el pueblo español. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. ¿Qué emanan de él? Los poderes del Estado. Lo acabamos de ver. Y ahí el repaso para que lo veas. El artículo 1.3 habla de la qué de cierta entidad. Bueno, pues otra pregunta que como no lo domines, pues nada. Era la forma de gobierno, era la forma de Estado, era la forma política. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. ¿De qué entidad? Del Estado español. No de España, no de la nación española. Y repasamos, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. ¿Cuál es dicha forma? Bueno, pues acabamos de verlo. La monarquía parlamentaria. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Bueno, pues esto es un cuestionario, lo que hemos hecho. Te han hecho una pregunta, no te dan las respuestas y tú tienes que saberla de memoria. ¿Qué pasará cuando veas esta parte del vídeo 10 veces? Cuando la repases como mínimo una vez a la semana, como mínimo una vez cada 2 semanas. Bueno, pues que vas a estar mucho más capacitado ¿para qué? Para la siguiente fase que empieza ahora, y es el test. Ahora sí que ya te has memorizado las preguntas, podrías responder directamente a estas preguntas sin ver las respuestas, pero ahora vamos a jugar al fútbol, ahora vamos a correr la banda con un balón de verdad, ahora vamos a ver cómo respondes a esas preguntas, pero ya en un formato tipo test. ¿Cuántos apartados tiene el artículo 1 de la Constitución? A, 2, B, 3, C, 4, D, 5. Y nosotros ya vimos antes y sabemos de memoria y no puedes necesitar más de 2 segundos para saber que es 3. Siguiente pregunta. Según el artículo 1 de la Constitución, ¿quién se constituye en algo? Y aquí entramos en el campo de minas. España, el Estado español, la nación española, el pueblo español, todo parece lo mismo y tú tienes que memorizar exactamente lo que dice la Constitución. Por tanto, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Siguiente pregunta. ¿En qué se constituye? A, en una sociedad democrática avanzada, parece razonable. B, en una monarquía parlamentaria, eso nos sonaba, lo hemos visto en algún momento. C, en una monarquía constitucional, bueno, eso no nos suena tanto, más bien era lo que no teníamos que confundirnos. Y D, en un Estado social y democrático de derecho. Bueno, pues tienes que saber en cuanto ves la pregunta que es en un Estado social y democrático de derecho. Ahí está, la D. Siguiente, bueno, aquí vemos cómo lo pone el artículo. Siguiente, según el artículo 1.1, España se constituye, se fundamenta, se basa o es un Estado social y democrático de derecho. Bueno, pues aquí ves las 4 opciones y tú ya tienes que saber qué es que se constituye. Y ahí lo vemos, y ahí lo repasamos. España se constituye. Como veis, la Constitución parte de que España ya existe antes de la Constitución y aquí viene a constituirse como una forma de Estado determinada. ¿Que propugna qué?
A, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Ojo, porque la B dice la libertad, la justicia y el pluralismo político. C, la libertad, la justicia y la igualdad. Y D, la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Bueno, pues como no tengas memorizado qué es lo que propugna, puedes patinar perfectamente el día del examen porque te medio suena, te medio lo sabes, pero no te lo sabes. Entonces no vas con seguridad. Así que, como tú te lo has memorizado o lo vas a memorizar, sabes que es la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Una posible regla mnemotécnica por si te sirve. Si coges la primera letra de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, te sale LGIP. Y a veces por estas tonterías, LGIP, te terminas acordando mucho mejor de lo que dice el artículo. Es una regla mnemotécnica que si te sirve, estupendo. 6. ¿Cómo qué los propugna? Y dice A, como parte esencial de su ordenamiento jurídico. B, como expresión del imperio de la ley. C, como valores superiores de su ordenamiento jurídico. D, como piedra angular de la democracia. Pues que podría valer desde un punto de vista lógico. Entonces tampoco puedes dejar la contestación de las preguntas a la lógica, porque todas estas opciones son bastante... podrían estar en el artículo. Por eso tú tienes que memorizar que es como valores superiores de su ordenamiento jurídico. Pregunta 7. Bueno, aquí lo vemos todo el artículo. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 7. Según el artículo 1.2, ¿qué es lo que reside en cierta entidad o colectivo? Dejamos el 1.1, entramos el 1.2. Dice la soberanía popular, la soberanía nacional, el poder político, la democracia. Bueno, pues otra que la tienes que saber de memoria y tener muy claro y deslindar de todas las trampas que te quieran poner delante. Y saber qué es la soberanía nacional. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Pregunta 8. ¿En quién reside? ¿En el pueblo español? ¿En la nación española? ¿En las Cortes? ¿O en su majestad el rey? Bueno, pues de memoria tenemos que saber que es en el pueblo español. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. 9. ¿Qué emanan de él? A. Los poderes del Estado. B. La soberanía nacional y popular. C. Los derechos fundamentales. D. Los derechos fundamentales y las libertades públicas. Pues hay que saber de memoria que son los poderes del Estado. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Artículo 1.3. Habla de la qué de cierta entidad. De la forma de gobierno, de la forma de Estado, de la constitución interna, de la forma política. Bueno, pues chápate el literal. ¿Vale? En el vídeo donde explico cada cosa de la Constitución vemos la distinción entre todas estas cosas. Pero nosotros nos chapamos que es la forma política. Y aquí lo vemos en el artículo. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Bien. ¿De qué entidad? Y dice, de la nación española, del pueblo español, del Estado español o de España. Bueno, pues trampa de minas por todas partes y nosotros sabemos que es del Estado español. Aquí lo recordamos. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. ¿Cuál es dicha forma? La república constitucional, la monarquía hereditaria, la monarquía constitucional o la monarquía parlamentaria. Ya vimos antes que era la monarquía parlamentaria. Bueno, pues hasta aquí el repaso al artículo 1, centrándonos en lo que es la literalidad, que es en lo que nos tenemos que fijar. A esto ya te digo, solo le falta lo que es la explicación, que eso lleva otro vídeo y su correspondiente tiempo, pero la forma de memorizar, acuérdate, la clave de este proceso es el cuestionario, la pregunta que te hacen sin darte las respuestas opcionales. Y ahí es donde tienes que adquirir la seguridad en tus capacidades. Y en cuanto sepas eso, en cuanto hagas tantas abdominales y flexiones, el día del partido vas a correr como un animal. Y eso es lo que va a suponer una
diferencia valiosa para ti como estudiante. Así que mucho ánimo y a seguir estudiando. Bueno, pues una última cosa. Acabamos de ver un solo artículo de la Constitución española. Pero ¿qué pasa si lo que quieres es toda la Constitución? Es decir, por un lado, que esté organizada de forma escalonada como yo te lo he presentado en este artículo, respetando la literalidad, pero permitiendo que con un solo golpe de vista puedas entender perfectamente lo que te quiere decir el artículo. Entonces tienes en Amazon la Constitución Española de 1978 para opositores, tanto en versión digital como en versión libro de tapa blanda. Y te voy a poner un enlace en la descripción para que puedas conseguir el PDF en mi blog de forma gratuita y lo tengas más a mano y de forma cómoda. ¿Qué pasa si no quieres el cuestionario de un solo artículo, sino de todos los artículos de la Constitución? Bueno, pues en Amazon tienes el cuestionario de todo lo que te pueden preguntar de la Constitución española. Nada menos que 2.500 preguntas cortas que te prepararán para cualquier pregunta de test. Que yo conozca, no hay otro libro que tenga tantas preguntas de la Constitución, y mucho menos uno que ya se haya hecho expresamente para intentar hacer preguntas de todo, de tal manera que con preguntas puedas repasar completamente la Constitución desde el primer matiz hasta el último matiz y por tanto, bueno, pues puedas prepararte para el examen a través de este libro. ¿Qué es lo que pasa? Que esta es la parte difícil que no queréis hacer. Este es el entrenamiento, las abdominales, las flexiones. Te hacen una pregunta y no te presentan 4 posibles respuestas, sino que tú ya la tienes que saber de memoria. Tienes que tener ese grado de control si realmente quieres llegar al examen y no dudar. Y eso se hace sobrecapacitándote en tu momento de estudio, llámale entrenamiento, llámale momento de estudio como tú quieras, para ser capaz de reconocer la respuesta correcta antes de poder ver las 4 opciones que te puedan dar. Y eso se consigue con preguntas cortas y respuestas cortas. Y aquí las tienes de todos los artículos de la Constitución. Bien, ¿y qué pasa si quieres test de todas esas preguntas cortas? Bueno, pues ahí tienes el libro azul, test de todo lo que te pueden preguntar de la Constitución Española, 2.590 preguntas de test que garantizan tu éxito. Es coger todas esas preguntas cortas del cuestionario y convertirlas en preguntas tipo test. Es mucho más fácil porque ves la respuesta correcta. Es una de las 4 que puedes leer. También es verdad que hay otras 3 que intentan confundirte. Si está bien hecho el test, intentarán confundirte todo lo que puedan. Lo que está claro es que de la conjunción de los 3 libros, sobre todo pues el cuestionario y el test, vas a tener un control absoluto de la materia para poder enfrentarte el día del examen con una tranquilidad máxima o máxima dentro de todo lo razonable que puede ser, y que ese 5%, 10% de preguntas de la Constitución que te puedan hacer en el examen, dependiendo de cuál sea tu posición, pues las puedas abordar perfectamente. ¿Solo el 5%? ¿Solo el 10%? Bueno, es que esto es una oposición, hay mucha más legislación que te va a entrar en la oposición, y toda esa legislación la tienes que ver con esta profundidad y tener este control absoluto. Entonces, importante es tener los materiales, y ahora importante va a ser que tú pongas los medios, el tiempo, la concentración para poder llegar a tener este control y este dominio. Entonces, aquí tienes el material, pon tú de tu parte, estudia, trabaja, dedícale horas, y seguiremos viendo en otros vídeos consejos para que vayas creciendo, subiendo de nivel y te vayas acercando a ese nivel en el que ya eres un candidato muy serio para conseguir la oposición.